Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra clase sobre columna y vamos a realizar unos cuantos ejemplos. Vamos a realizar el ejemplo 17A, 17B y 17C. Cada uno de los ejemplos lo vamos a realizar utilizando un método distinto. El primer ejemplo lo vamos a realizar utilizando el método de la curva de capacidad de ISC. Y luego los otros dos ejemplos, el 17B y el 17C respectivamente, los vamos a realizar utilizando las ayudas de diseño de ISC. Ok, entonces solo quiero recordar brevemente qué es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Recuerden que dijimos que para calcular el esfuerzo crítico de una columna, primero tenemos que definir si ésta se va a pandear de manera elástica o de manera inelástica. Ahora, este esfuerzo crítico tiene dos ecuaciones y como les digo, estas dependen de dónde me encuentre, ya si me encuentro en esta región o si me encuentro en esta región. Si me encuentro en esta región, recuerden que la ecuación es 0.877 de Fe, donde Fe es el esfuerzo crítico de Euler. Y si me encuentro en esta región, la ecuación es 0.658 elevado a la Fy entre Fe multiplicado por Fy, donde Fe siempre es el esfuerzo crítico de Euler. Ahora la manera de saber si estoy en esta región o en esta región es calculando este límite que está acá. 4.71 raíz cuadrada de E, donde E es el módulo de elasticidad entre F y E. Y la razón por la que teníamos que utilizar esta curva y no podemos directamente utilizar el esfuerzo crítico que derivamos de la ecuación de Euler es porque tenemos esfuerzos residuales e imperfecciones geométricas y tenemos que tomarlas en cuenta. Luego dijimos que la capacidad de una columna es entonces el esfuerzo crítico por el área gruesa. Entonces, digamos, aquí lo difícil es calcular el esfuerzo crítico. Ni tan difícil, pues, pero depende de ciertos parámetros. Phi para columna, recuerden que dijimos que era 0.9 y luego hablamos de que, bueno, esto fue lo que ya dijimos anteriormente, de que dependiendo en qué parte me encuentre de la curva, pues tengo dos ecuaciones diferentes. Estas ecuaciones pueden ser encontradas en estas partes de la especificación. Recuerden que también hablamos del pandeo local y de que eso dependía de si realmente la sección era compacta o era esbelta. Y recuerden que una sección compacta es aquella que tiene elementos compactos. Y básicamente hablamos de teoría de placa. Lo que estábamos tratando de determinar era si una placa era compacta o no era compacta. Y eso lo hicimos con estas ecuaciones que están acá. Recuerden que tenemos estos límites. Y los casos que nos interesaban para perfiles W es el caso 1 y el caso 5. Lo que tenemos que hacer es calcular la relación B sobre T y H sobre TW. Esta parte para el alma y esto que está acá para los patines. Pero realmente para los patines, recuerden que lo que me interesa es BF sobre 2TF y eso les había explicado que era porque obviamente cuando estoy hablando de un patín estoy diciendo que esto es la mitad de BF porque BF es todo esto. Entonces BF entre 2 entre TF termina siendo BF entre 2TF. Recuerden que TF es el espesor del patín. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo estos valores, los comparamos contra estos límites y desarrollamos cómo llegamos a esos límites. Aquí pueden ver las ecuaciones. Todo dependía de si tenía una sección no rigidizada o una sección rigidizada. Esa era la parte más importante. Bueno, entonces chequeando estos límites, si por ejemplo esta relación es menor o igual que esto, sabemos que la sección es compacta para los patines. Y si esta relación es menor o igual que esto que está acá, sabemos que la sección es compacta para el alma. Si no cumplo esto que está acá, no significa de que si pongo una pluma sobre la columna va a explotar, nada que ver. Lo que significa es que no voy a estar diseñando con la sección E3, sino con la sección E7. Como les expliqué, tenía tres métodos, el método 1, método 2 y método 3, no sé por qué aquí dice 2 aún, método 3 para el análisis. Estos dos se basan en ayudas de diseño y en la ecuación de la curva para columnas de ASC. Entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a abordar cómo realizar el análisis de una columna utilizando el método 1. Entonces básicamente el método 1 es simplemente utilizar la curva de capacidad de columnas de ASC en base de si voy a tener pandeo elástico o pandeo inelástico, nada más. Y recuerden que en la clase anterior les hablé de estas notas sobre la esbeltez y las vamos a poner en práctica en la clase de hoy. Entonces vamos a realizar el ejemplo 17A, el cual dice, analizar la siguiente columna utilizando el método 1.
es una 14 por 90, FY son 50 KSI. El arrastramiento en el eje fuerte es mostrado a la izquierda. Ok, este es el arrastramiento en el eje fuerte. Podemos ver que tenemos 35 pies que va desde acá hasta acá. Y el arrastramiento en el eje débil es mostrado a la derecha. Y en este caso tenemos una columna que seguramente lo que pasa es este caso en el que tengo vigas que entran en el eje débil y obviamente lo están arrastrando, lo están sosteniendo en su lugar de manera tal que tenga 3 puntos de apoyo, este y que lo puedo separar en 3 segmentos de columna. Básicamente voy a tener 3 columnas, una de 10 pies que es empotrada y simplemente apoyada, luego una que es simplemente apoyada de 15 pies y luego otra simplemente apoyada de 10 pies. Y recuerden que les había explicado de que no se basa simplemente en decir de que como RX es mayor que RY, entonces RY va a gobernar, porque eso no necesariamente significa que KL entre RX es mayor que KL entre RY, y la razón es esta que ya les expliqué en la clase anterior, que puedo tener arrastramientos acá, o sea que las longitudes básicamente van a cambiar dependiendo a si estoy viendo la columna en esta dirección o en esta dirección. Ok, entonces en base a eso vamos a realizar este ejercicio. Ya sabemos que tenemos diferentes longitudes dependiendo en qué dirección de la columna estemos viendo. Si aún tienen dudas con esto, simplemente contáctenme para dejárselos claro, pero creo que es bastante claro. Sin embargo, yo sé que para mí puede ser claro, pero no necesariamente significa que para los demás vaya a hacerlo, especialmente si no tienen experiencia. Entonces es entendible de que puedan tener aún duda. Entonces, como les digo, si aún tienen dudas, contáctenme. Ok, no tengan pena, simplemente pregúntenme por qué considero esto de esta manera y se los voy a dejar claro. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar el ejercicio. Como pueden ver, como siempre, acá ya tengo la plantilla preparada, tenemos el ejemplo 17A, entonces esta es la columna que tenemos. Recuerden que es una W14 por 90, entonces ya vamos a anotar esa propiedad, es una W14 por 90. Necesito saber ciertos parámetros de esta columna, ciertas propiedades, ¿ok? Entonces para ello lo que voy a hacer es ir al manual. La primera propiedad que me quiero preguntar es ¿cuál es el área gruesa de esta columna? Porque la voy a requerir, obviamente. Entonces acá podemos ver que estamos en la tabla 1.1 y que tenemos el perfil W14 por 90 y que el área gruesa de ese perfil es 26.5 pulgadas cuadradas. Entonces ese dato es el que vamos a anotar acá, 26.5 pulgadas cuadradas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me interesa saber? Me interesa saber el radio de giro en X y adicionalmente de eso me interesa saber cuál es el radio de giro en Y. Esos datos también son importantes. Entonces vamos acá y veamos. Ya saben que en esta parte no van a encontrar el radio de giro, sino que tienen que ir a la siguiente página y volver a buscar el perfil W14 por 90, que es este que está acá. Y como pueden ver, el radio de giro en X es 6.14 y el radio de giro en Y es 3.70. Entonces vamos a anotar esos datos. 6.14 pulgadas y acá 3.70 pulgadas. Ok, ¿qué más me interesa? Me interesan los criterios de compacidad. Y recuerden que lo llamamos lambda F para los patines y lambda W para el alma. Entonces vamos al manual y verificamos esos criterios. Y aquí lo pueden ver, aquí dice Compact Section Criteria y eso es lo que estoy buscando. Entonces este es el que está relacionado a los patines y este es el que está relacionado al alma. BF entre 2 TF. Recuerden que de la clase sabemos que eso es lo que estamos buscando. Y acá está. BF entre 2 TF y H entre TW. ¿Ok? Entonces BF entre 2 TF para este perfil W14 por 90 es 10.2. Entonces voy a anotar ese dato. BF entre 2 TF y eso es igual a 10.2. Y luego acá
Recuerden que acá H sobre TW. Y si vamos al manual, vamos a encontrar para este W14 por 90, H sobre TW es 25.9. Entonces vamos a anotar eso. 25.9. Ok. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es verificar los límites de compacidad, porque este es el criterio de compacidad de ese elemento, o sea, esto es qué tan compacto es. Ahora lo que tengo que verificar es si es lo suficientemente compacto. Si cumple con los límites de compacidad, es lo suficientemente compacto. De lo contrario, es esbelto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar límites de compacidad. Límites de compacidad. Recuerden que la ecuación contra la que voy a comparar es la siguiente. Lambda F, recuerden que esto es para el patín, es 0.56 por la raíz cuadrada de ¿qué? Bueno, del módulo de elasticidad entre F y E. Sustituyendo, tengo 0.56 por la raíz cuadrada de 29.000 KSI, porque es el módulo de elasticidad del acero, entre F y E. Y si recordamos, para esta columna, sabemos de que F y E son 50 KSI. Entonces, entre 50 KSI. Vamos a borrar esta parte que está acá sobrante y vamos a realizar el cálculo. Si realizamos este cálculo, vamos a obtener 13.49. Y recuerden que nosotros tenemos que lambda F para nuestra sección es igual a 10.2. Y como 10.2 es menor que 13.49, significa entonces que los patines son compactos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a verificar el alma. Recuerden que ahora vamos a tener lambda W y esto va a ser igual a 1.49 por raíz de el módulo de elasticidad entre F y E. Y ahora lo único que vamos a hacer es sustituir 1.49 por la raíz de 29.000 KSI entre 50 KSI, y eso me va a dar un total de 35.88. Recuerden que lambda W que acabamos de buscar para nuestra sección es 25.9. 25.9. Como 25.9 es menor que 35.88, eso significa que el alma también es compacta. ¿Qué significa eso? Bueno, al final eso significa que la sección E3 aplica. De lo contrario, recuerden que si fuese Delta, aplicaría la sección E7. Y si van a la sección E7 van a encontrar un factor Q, y ese factor Q simplemente es un factor de reducción que tome en cuenta el hecho que la sección E es Delta y no es compacta. Ahora, ¿de dónde saqué estos límites que están acá? Recuerden, si vamos a la clase, podemos encontrar los límites. Recuerden que están en la tabla B4.1a y los casos que nos interesaban era el caso 1 y el caso 5, y aquí están los límites: 0.56 raíz de E entre F y E y 1.49 raíz de E entre F y E. Espero que queden claros con esa parte. O sea, estos son los que aplican a perfiles W. Hay otros que aplican a ángulos, a perfiles tubulares, etc. Bueno, ahora que sabemos que podemos diseñar por la sección E3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo ideal ahora sería hacer una tabla. Hacer una tabla para tomar en cuenta el esbeltez. Esbeltez, ok. Porque en dependencia de a cuál de los ejes esté viendo, si ya sea al eje fuerte o al eje débil, voy a tener distintos casos. Aquí voy a tener un caso y aquí voy a tener 3 casos. Entonces voy a enumerarlos por cada caso. Entonces voy a decir caso y vamos a hacer la tabla. Bueno, entonces ya tenemos la tabla. Y aquí tenemos los casos. Acá vamos a decir esto es K, esto es L en esta columna
y esto es R. Y esta que va a estar acá va a ser KL entre R, que al final es lo que quiero determinar. Bueno, entonces, en el eje X, que es este que está acá, o sea, el caso de el eje fuerte, solo voy a tener un solo caso. Pero en el eje Y, como pueden ver, voy a tener en el eje débil 3 casos. 1, 2, 3. Entonces voy a llamar a esos casos Y1, Y2 y Y3. Entonces voy a decir este es Y1, esto es Y2 y esto de acá es Y3. Entonces voy a tener ahora que cuáles son los factores KX y KY1, KY2 y KY3. Obviamente va a depender de cuál sea mi caso. Entonces primero vamos a ver el caso X, que es este caso que está acá. ¿Por qué le llamo X? Porque estoy hablando de este eje que está acá. Y a este, ¿por qué le llamo Y? Porque estoy hablando de que la columna la estoy viendo en este eje que está acá, en su eje débil, y aquí la estoy viendo en su eje fuerte. Porque recuerden que la columna se va a pandear hacia acá, obviamente. O sea, a lo que me refiero es que se va a pandear en esta dirección o en esta dirección. Y en este caso se va a pandear en esta dirección o en esta dirección. O sea que en este caso se va a pandear en su eje donde tiene mayor inercia. Y en este caso se va a pandear en su eje donde tiene menor inercia. Espero que les quede claro. Bueno, entonces primero vamos a buscar este caso, el caso X. Que es lo que tengo? Una columna empotrada en la base y articulada acá. Entonces, si recuerdan, para una columna que empotrada en la base y articulada acá, no voy a ver al valor teórico de acá. Recuerden que estoy en modo diseño, en modo análisis. Entonces lo que voy a hacer es ver al valor recomendado, que en este caso sería 0.8. Entonces acá voy a escribir que K para este caso es 0.8. Ahora veamos al siguiente caso. El siguiente caso es el caso Y1 y se refiere a una columna que articulada, o sea, a este primer segmento. Entonces si buscamos ese caso en la tabla, lo estoy buscando en la presentación porque me pareció más rápido que ir al manual y encontrarlo. Entonces tenemos articulado, eso sería 1, el valor recomendado. Entonces vamos a escribir acá que calle 1 es 1. Ahora vamos con calle 2. Calle 2 también es articulado como pueden ver acá. Y como es el mismo caso, entonces calle 2 va a ser también 1. Y calle 3 es empotrado articulado. Entonces busquemos ese caso. Empotrado articulado. De hecho es el caso que ya vimos. Entonces eso sería 0.8 también. 0.8. Ahora las longitudes. Esta longitud le vamos a llamar LX. Y recuerden que se refiere a este caso que está acá. Y esos son 35 pies. Pero yo lo quiero en pulgadas. Entonces voy a decir, son 35 pies. Pero si lo multiplico por 12 pies por cada pulgada, voy a obtener 420 pulgadas. Luego vamos a LY1. Y en ese caso recuerden que estoy hablando de esta de arriba, que son 10 pies. Entonces voy a escribir acá 10 pies. Pero en pulgadas recuerden que son 120 pulgadas. Luego LY2 estaríamos hablando de esta de 15. Entonces serían 15 pies que en pulgadas son 180 pulgadas. Y luego tenemos el Y3, que son también 10 pies, que en pulgadas son 120 pulgadas. Ahora con qué vamos, con el radio de giro. Como en este caso estoy en la dirección X, entonces vamos a decir el radio de giro X. Y el radio de giro X, recuerden que ya lo tengo acá, son 6.14 pulgadas. Y el radio de giro Y 3.70 pulgadas. Entonces el radio de giro X es 6.14
pulgadas. Bueno, radio de giro Y acá voy a requerir. Y para los tres van a ser radio de giro Y porque ahora estoy en la dirección Y para esta columna, aunque la haya subdividido en 3 elementos, pues voy a tener todo en la dirección Y. Entonces va a ser igual a 3.70 pulgadas. Igual para todos, 3.70 pulgadas. Y acá también 3.70 pulgadas. Ahora quiero KL entre R. Si hago la operación KL entre R para cada uno de estos, para la primera fila, para la dirección X, voy a obtener 54.723. Para la segunda fila voy a obtener 32.432. Para esta tercera fila, para el caso Y2, voy a obtener 48.649. Y para el caso Y3, para esta última fila, voy a obtener 25.946. ¿Ok? Ahora, ¿con cuál me voy a quedar? Recuerden que les dije que de los KL entre R, que se refiere al level T, es el mayor el que gobierna. ¿Por qué? Porque es el más esbelto. ¿Y qué sucede con el más esbelto? Es el que tiene menos capacidad. Por ende, voy a decir de que este caso que está acá es el que voy a usar. Este es el que gobierna. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Recuerden que las ecuaciones que vamos a estar utilizando son las siguientes. Son esta o esta, ya sea si me encuentro a este lado o a este lado. Entonces, para ambos casos voy a tener que saber cuánto es el esfuerzo crítico de Euler, obviamente, y también voy a tener que saber cuánto es 4.71 raíz cuadrada de E, que es el módulo de elasticidad sobre FI. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escribir esfuerzo de pandeo elástico. Entonces, recuerden que esto va a ser Fe es igual a ¿qué? A pi cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad entre KL sobre R elevado al cuadrado. Ok, entonces ahora lo único que voy a hacer es sustituir. Entonces tenemos pi cuadrado por 29.000 KSI entre 54, porque recuerden que es este el que estoy utilizando, 54.723 elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación vamos a obtener 95.58 KSI. Ok, ahora vamos a ver el esfuerzo crítico de pandeo. Entonces, ¿qué me interesa saber? Bueno, me interesa saber cuánto es 4.71 raíz cuadrada de E entre F y E. ¿Para qué? Para saber si voy a utilizar pandeo elástico o inelástico, o si mi sección se va a pandear elástica o inelásticamente, y en función de eso voy a saber qué ecuación utilizar. Entonces vamos a sustituir para ver en qué caso estamos. Tenemos 4.71 por raíz de 29.000 KSI entre 50 KSI, que es el FIE. Recuerden que el FIE de esta columna es 50 KSI. Si hacemos la operación vamos a obtener que esto es igual a 113.4 KSI, y 113.4 KSI es mayor que KL entre R que tenemos nosotros. ¿Cuánto es el KL entre R que nosotros tenemos? Recuerden que es 54.723. Por ende, podemos decir tranquilamente que estamos en la zona inelástica. O sea,
que estamos en esta región de acá. Y si recuerdan, dije que sí, o el código dice, no digo yo realmente, que si KL entre R es menor o igual que 4.71 por raíz de E entre F y E, entonces podemos utilizar esta ecuación que está acá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a decir, por lo tanto, F crítico, el esfuerzo crítico, es igual a ¿cuánto? Es igual a 0.658 elevado a la FY sobre FE. Recuerden, esto es elevado, no multiplicado, donde FI es el esfuerzo de excedencia y FE es el esfuerzo elástico crítico de Euler, multiplicado por FY. Ahora lo único que voy a hacer es sustituir. Voy a decir, bueno, esto es igual a 0.658 elevado a 50 KSI sobre ¿cuánto es FE? Recuerden que lo calculamos ya. FE está acá, es 95.58. Entonces vamos a decir 95.58 KSI multiplicado por 50 KSI. Y vamos a obtener un total de 40.17 KSI. Ahora, la capacidad de diseño entonces, recuerden que va a ser igual a phi en compresión Pn, donde phi en compresión es 0.90 por el esfuerzo crítico por el área gruesa. Ahora tengo el esfuerzo crítico, entonces lo único que voy a hacer es tomar 0.90 por 40.17 KSI multiplicado por 26.5 pulgadas al cuadrado. Recuerden que este es el área gruesa, ya la tenemos porque la trajimos del manual, está acá, 26.5 pulgadas cuadradas, de hecho para eso la quería, y esto va a ser igual a 958.1 kip, y esa es nuestra respuesta. Esa es la capacidad de la columna. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben que si son mis alumnos me pueden escribir directamente o me pueden llamar si tienen alguna duda. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.